Bueno, muy bien. Para el ejercicio que tiene que ver con el- la entrega final respecto al uso de materiales, vamos a aplicar o vamos a utilizar unos archivos que ya fueron entregados. Lo primero es crear el espacio donde vamos a montar este archivo. Recuerden que este espacio tiene unas características de fotografía que hemos estado analizando. Con Manuela también les habíamos compartido y ella había explicado cómo funciona la inclusión de un área de trabajo o un fondo, ¿cierto? Infinito que se utiliza para el desarrollo de bases fotográficas lo suficientemente planas, sin aristas, sin bordes. Ya vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Vamos a Edit Mode, dibujando un plano inicialmente, le damos extruir, extruir en Z para dar una altura y aquí tenemos el fondo. ¿Por qué no utilizamos este fondo así, sino precisamente hacemos un redondeado? Entonces vamos a incluir una cámara, Shift A, cámara, vamos a buscar esa cámara donde hubiera quedado, vamos a mover, aquí está la cámara, ¿cierto? El archivo por defecto traía una luz y una cámara que acabo de borrar, entonces me quedo con la que acabo de crear y divido pantalla y en esta o en la otra, cualquiera de las dos, activo la cámara para ver que se está bien. La cámara no está mostrando aquí nada porque pues si se dan cuenta está mirando detrás de este objeto, entonces lo podemos mover hacia adelante, miramos aquí, debe estar superior y aquí vemos lo que está viendo la cámara. Entonces vamos a acercarnos un poco, utilizamos otras vistas para acercarnos y poder mostrar allá al fondo. Lo movemos un poquito en altura, listo. Y aquí tenemos, en el momento en que yo ubique un objeto, vamos a utilizar a Monkey. Rotar. Entonces fíjense que Monkey ya está ubicado en la escena, ¿cierto? Por acá, vamos a mover la cámara un poco más adelante. Listo. Acá lo podemos ver. Vamos a tener que incluir una luz o unas luces. Recuerden usar luces tipo área. Vamos a rotar para ver en Z en qué altura estoy ubicando eso. Está encima del objeto, está bien. Y aquí en esta vista activamos la visualización de luces y texturas o visualización sombreada. Esto es lo que está viendo la escena. Y si se fijan, la diferencia entre renderizar así como está es que esta línea nos va a salir. Si nosotros en este momento enviamos a render esta escena, lo que vamos a encontrar es que no nos va a servir para renderizar. Se va a ver bastante feo, va a haber un cruce de la imagen que no es adecuado para trabajar. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a Edit Mode y en Edit Mode, teniendo selección acá, Control B, ustedes ya lo conocen, aumentamos y aumentamos con una cantidad de curvas o de subdivisiones y cuando volvamos al Edit Mode, ¿sí? Incluso si quieren lo pueden hacer un suavizado, podríamos hacer aquí un modificador Subdivision Surface para suavizar aún más la imagen. Nos va a suavizar las esquinas arriba y abajo, no hay problema, pero fíjense que ahora cuando renderizo la imagen ya no tiene esa línea, desaparece y eso nos ayuda a que se vea mucho mejor la escena y nos enfoquemos solo en esto y no se vea como un error, ¿ok? Entonces, botón derecho sobre la división, le decimos Join Areas, unir hacia este lado y ahora vamos a ubicar los 5 elementos, ustedes lo nombraron. Tenemos el fondo, tenemos el objeto sobre el que vamos a estar mirando. Lo voy a alejar un poco del fondo, entonces simplemente voy a ubicarlo tal vez por acá. Voy a ubicar la cámara, ¿cierto? Voy a ubicar las luces, ahora sí.
Las luces, lo mejor es tener al menos un set de 3 luces, una frontal y 2 laterales, ¿sí? Y deben estar dirigidas, que es esta línea, la línea de dirección de la luz, la vamos a rotar y que apunte al objeto. ¿Listo? Una luz tan superior no es muy buena a veces, lo mejor es que quede con algo de ángulo. Entonces podemos crear una que esté dirigida y luego desde una vista superior vamos a duplicar y vamos a rotar de manera que apunte a nuestro objeto. Esperemos y lo mejor es que no se cruce con más cosas para que no vaya a generar aquí mayores problemas. Entonces rotamos, la movemos muy bien y aquí nos fijamos que realmente esté apuntando al objeto. Perfecto. Entonces ahora vamos a agrandar esto un poco más. ¿Sí? Lo movemos un poquito hacia adelante. Exactamente. Entonces ya tenemos nuestro objeto. Fijémonos que las luces en lo posible apunten todas similar. Entonces podemos ir moviéndolas un poco en X, en Y, en Z para que apunten al centro del objeto. Movemos el objeto hasta donde están las luces o al revés. Subimos un poquito todas estas luces. Ya, ahora sí están casi que en el centro del objeto. Perfecto. Entonces, ya con esto podemos tener una escena mucho más real. Vamos a ver. Y fíjense cómo la iluminación es bastante suave, ¿cierto? Tenemos que fijarnos que en la vista de la cámara, ¿sí? Ahora ubicamos mejor la cámara, perdón. Vamos a tocar la cámara, que la pueden tocar desde este borde, o simplemente mueven, tocan la cámara, vuelven a la vista de cámara y ahora sí manipulamos la cámara. Una cosa importante es que este tipo de sombras o este tipo de elementos, o fíjense que aquí el borde no está saliendo. Entonces es importante que todos estos elementos se acomoden, ¿sí? Rotamos la cámara, movemos un poco, la ubicamos de manera que no salgan esos elementos. La otra opción es alejar un poco las luces del borde o alejamos el fondo, ¿sí? En este caso lo mandamos un poco más atrás, ¿sí? Si está muy adelante y se corta con la luz, se van a ver esas líneas de división. Entonces lo mejor es ubicarlo en una distancia adecuada. Si necesito ensancharlo en un sentido para que no salga, miren el borde superior izquierdo, para que no alcance a salir ese borde, sino se salga de la fotografía, también lo podemos estirar. Bien, entonces ya tenemos mucho mejor la disposición, pero la cámara, cada vez que la movamos, ella no está mirando realmente a nuestro objeto. Fíjense que si yo muevo la cámara aquí, ella está libre, es una cámara suelta, digamos. Entonces, para solucionar esto, tenemos que dar Shift A e incluir un objeto que se llama Empty. Empty Plane Axis. ¿Qué es eso? Un objeto vacío, es solamente un objeto de referencia y son unos ejes X, Y, Z. ¿Sí? Aquí los vemos, voy a moverlos un poquito y los voy a cambiar de tamaño para que los vean. En Z. Esto no sale en render. Esta cruz que ustedes ven acá es simplemente un objeto que ayuda a referenciar otros objetos. ¿Y cómo lo hacemos? Es un proceso relativamente sencillo, pero tiene que realizarse en un orden. El primero es deseleccionar todo, o sea, tocar en cualquier área de la escena donde ya nada aparezca naranja. Lo segundo, tocar una cámara o tocar el objeto que quiero que sea el observador, tocar con Shift el objeto que quiero que sea observado, entonces tengo la cámara y tengo este plano y después a esta selección tengo que darle eh, la opción de generar esa relación. Entonces, aquí donde dice, en la pestaña que dice objetos, vamos a buscar ese tipo de relaciones y vamos a darle track. Track es un tipo de relación entre objetos. Track to constraint significa que un objeto va a estar siguiendo, va a estar amarrado a otro objeto. Y automáticamente aparece una línea azul. Y si se dieron cuenta, la cámara cambió de movimiento. Voy a darle control Z para que vean cómo estaba antes.
Listo. Fíjense muy bien en lo que están viendo. Control Z. La cámara tenía otra posición. Y cuando le aplico la herramienta, ella se mueve automáticamente hacia ese objeto. A partir de ahí, si yo muevo la cámara está fija siempre en ese punto. Y si yo muevo el objeto, igual la cámara sigue mirando el objeto. Entonces eso nos ayuda a que si yo estoy en una vista, vamos a ubicarla exactamente, y eso es lo importante, tenemos que ubicarla exactamente en el centro del objeto, o bueno, observando un punto del objeto cuando yo selecciono la cámara. Y me voy a una vista donde esté viendo exactamente lo que está viendo la cámara y le doy mover o G, fíjense que siempre va a estar mirando ese objeto. G en Z para bajar, G en X para mover más cerca, G en Y para mover lateralmente, y no tengo que hacer mucho más. Tengo que cuadrar muy bien mis objetos y mi visualización de manera que quede en la posición que yo quería que ella quedara. Muy bien, entonces aquí con esto logramos ya cuadrar la escena. Ahí ya están todos los objetos que teníamos que tener para esta imagen. Vamos a cuadrar ahora el objeto del trabajo, que no es un monkey. El objeto que yo quiero que desarrollen es, ustedes lo encuentran, se llama latas. Latas, ¿sí? Son unas latas de diferentes bebidas, latas de aluminio o latas de sardinas o latas de otros empaques. Entonces, hay dos modos ahora a trabajar este archivo. Esperemos un segundo que termine de cargar. Y vamos al trabajo. Recuerden estar constantemente guardando la escena, file, save o save as, en donde sea que la vayan a guardar. ¿Cierto? Llámenla como quieran, guarden. Y ahora aquí ya tenemos nuestros objetos. Nuestros objetos son cuatro tipos de latas. Ustedes escojan la que más les parezca interesante o las que más les parezca interesante y van a seleccionar esos objetos. Fíjense que no se les quede nada. Ellas están hechas por pedacitos, entonces está la lata, está esta pieza, está esta otra pieza. Si quieren hacer una selección de este tipo, muévanse y fíjense en que esa sea la lata que querían tomar. Pueden darle control C y pueden pasarse a la escena en la que están trabajando y pegar. Ese es un modo. Esperamos un momento y ahí aparece, ¿sí? Ese es un modo para traer los objetos. Copiar desde un archivo y pegar en otro. Vamos a mover esa lata hasta el punto donde yo quiero que esté ubicada. Fíjense que quede precisamente sobre la línea, no vaya a quedar cruzada por debajo o por encima de la línea de nuestra cinta sin fin o nuestro infinito, para que la sombra sea correcta. Si está cruzada de manera inferior se va a notar, si está flotando se va a notar. ¿Listo? Entonces fíjense muy bien, fíjense que salga en escena. Esta ya queda bien. Guarden, lo mejor es guardar. Y listo, vamos a empezar entonces a aplicar materiales. Este objeto por defecto ya traía algunos materiales, vamos a mirar cuáles traía. Tocamos aquí en la lista dice aluminio colorido en un color rojo posiblemente, o en este color que se está viendo acá. Vamos a mirar en modo cambiar el tipo de render, el motor de render en este botón a Cycles, que es el más realista si se acuerdan, y algunos de esos materiales, aquí se alcanza a ver el aluminio mucho más fuerte, ya venían por defecto con ellos. Y la tapita o el seguro para romper esta cerveza trae un seguro tipo coloreado. Entonces vamos a poder cambiarle también ese tono si ustedes así lo desean. Y vamos a aplicarle una textura a la lata. Entonces volvemos a dejarlo en ido. Esto para poder visualizar mucho más rápido. Entonces, recuerden que yo puedo cambiar el tono de un objeto
simplemente con ir a cambiar el color que ellos tienen. En Base Color, donde dice RGB, ¿cierto? Yo puedo editar ese RGB. ¿Cómo? No lo puedo editar desde aquí. En este caso tengo que dividir la pantalla, entrar al Shader Editor, aquí en este botón de arriba, a la izquierda de la visualización. Y aquí, fíjense que puedo esconder esto. Les comentaba que este es el modo más completo de editar materiales. Nuestro Principal, que es el material base, aquí lo ven, esto es lo mismo, Principal es este Principal, que es nuestro tipo de material. Es el material más básico utilizado en Blender. Nos dice que el Base Color está hecho por un RGB. Entonces aquí podemos ver el RGB y podemos modificarlo. Y fíjense que acá la tapa ya está cambiando, ¿cierto? El color dependiendo del RGB que yo quiera aplicar. Esto va a ser importante, ustedes van a escoger el modo en el que quieren que ese se aplique. ¿Listo? Y muy bien, creo que podemos dejarlo por ahora así. Bien, vamos a ir a otro material, toquemos el otro objeto y fíjense que esto cambió. Voy a darle clic acá y fíjense que ya, este es uno que tenía con este RGB. Este ya no lo tiene, pero tiene otra cosa que es una textura. Bien, el archivo que yo les envié tiene dos carpetas. Hay una que se llama Source y otra que se llama Texture. En Texture ustedes van a poder encontrar diferentes tipos de textura de aluminio. Entonces esto es una simulación del aluminio. Si ustedes abren las fotos van a darse cuenta que algunas tienen unos colores. Por aquí se alcanzan a ver como unos relieves, manchas, etcétera en la fotografía y ayudan a que sea mucho más. Y también hay una etiqueta. Esta etiqueta no está aplicada, ¿sí? No está aplicada acá porque ninguno de estos objetos es quien tiene la etiqueta. Muy bien. Otra cosa que este objeto tiene es un modificador. Vamos a mirar aquí y se dan cuenta tiene un modificador Subdivision Surface. Si yo lo apago o lo desactivo acá, por ejemplo en este, fíjense que la lata es bastante angulosa. Si lo vamos a verla en Edit Mode, vemos esto. Y cuando yo lo activo, lo dejo ver, pues hace ese suavizado que permite que la lata sea mucho más completa. ¿Qué vamos a hacer? Podemos hacer tenemos dos opciones, o bueno, tenemos un montón de opciones. Pero la primera va a ser, o insertamos para la etiqueta un cilindro. Bien, vamos a escalarlo acá. Un cilindro al cual le aplicamos la etiqueta y lo movemos, ¿cierto? Hasta el centro de este objeto para que aplique. Y a este queda aplicada la etiqueta. Voy a aplicarle aquí cualquier color por ahora. Entonces, este color, ¿cierto? Y quiero que esta sea mi etiqueta. Pero el problema de hacerlo de esta manera es que fíjense que es muy difícil cuadrar dónde va ubicado. ¿Será más a la izquierda? ¿Será más a la derecha? ¿Será más adelante? ¿Será más atrás? Si giro por detrás se está viendo bien, no, atrás está cruzado. Entonces tendría que ser capaz de centrarlo muy bien, ¿cierto? Y darle la altura necesaria. Esa es la opción más difícil, diría yo. La opción fácil es que ustedes tengan este objeto. Vamos al Edit Mode. En el Edit Mode recuerden tener activado el modo rayos X. Nos vamos a selección por caras y seleccionamos las caras, estas que son las que se aplicaría, ¿cierto? Nuestra etiqueta. Muy bien. Y a este o le aplicamos el material o lo duplicamos, ¿sí? Si le aplicamos el material, podemos tener un objeto, perdón, con diferentes materiales. La parte superior tiene uno, todo esto naranja tendría la etiqueta, la parte inferior tiene otro. La otra opción, que también es una muy buena opción, es duplicar esto, Shift D, ¿cierto? Le damos Enter para que el objeto quede en el mismo puesto. Le damos escalar un poquito es apenas lo suficiente para que tape, que quede por delante de este objeto, ¿cierto? Que tenemos de la lata. Y P
para separar la selección. Bien, con esto ahora tenemos dos objetos. Fíjense que tenemos la lata y tenemos este borde. Y este ya está centrado. Esa es la parte importante. Entonces lo podemos escalar, ¿cierto? Hasta ubicarlo en el ancho correcto, ¿sí? Vamos a ir a X, Y, Z. Vamos a movernos un poco entre estos para poder ubicar este objeto. Vamos a escalarlo un poquito. Fíjense que él se escala en el centro, pero desde la parte inferior. Entonces tenemos que cuadrarlo realmente donde va, que no se nos cruce con los demás objetos, ¿sí? Y lo otro importante es que en cámara no vayan a salir esos bordes, porque fíjense que si yo le aplico a esto un material, perdón, están en este momento, ojo con una cosa, acabamos de duplicarlo y acabamos de separarlo. Este objeto y este objeto tienen el mismo material, fíjense en esto. El material para toda la lata se llama aluminio y el material de esto se llama aluminio. Si yo edito ese material, se va a editar el de los dos. Entonces es importante que yo elimine este y cree uno nuevo solo para este. Y en ese caso ya yo puedo editarlo y está separado. Bien, entonces fíjense que aquí hay un pequeño error. La lata está un poquito desfasada de este borde. Entonces tenemos que escalarlo en Z, ¿cierto? Para que esté hasta el punto real donde debería estar acá, en altura, que no se vea ese hueco, ¿cierto? Se ve como un hueco. Y si no, la otra opción es que aquí en el editor Subsurface, ¿cierto? Está siendo aplicado, fíjense que este redondeo que le estoy aplicando está generando este vacío. Entonces yo puedo ir al modo edición y vamos a editar por nodos o por líneas y vamos a mirar todo esto de acá, perdón, toda esta parte, todo ese círculo y le vamos a aplicar un pequeño control B. Todo para que el control B, ya ustedes lo saben, para hacer un achaflanado, pocos lo podemos aplicar con poco chaflán. Vamos ahí, está un poquito lento, pero ahí está bajando. Bien. Este poco chaflán lo vamos a ubicar. Vamos despacio. No tenemos afán. Listo. Que sea muy pequeño. Cuando ustedes ya vean que el chaflán en el borde de la lata se hace apenas visible, ahí podríamos detenernos. Esperemos un momento. Debe ser como a esta distancia. Ahí ya apareció. Por ahí está bien. Listo. A esta distancia debería funcionar bastante bien. Nos vamos al Object Mode y fíjense que ya no tenemos tanto esa división. ¿Listo? Entonces podemos dejarlo así. Ya tenemos estos objetos y nuestros objetos, la lata, la chapita o la llavecita de seguridad de destapar la lata y la textura aplicada. Entonces, recuerden que para estas texturas lo vamos a hacer, ¿cierto? No por un color, sino por una imagen. Entonces, tocamos en este botón amarillo, ¿sí? Es más, podemos buscar acá. Vamos a hacerlo desde las dos formas. Este es el controlador del acabado superficial de esta lata. Yo puedo, y lo habíamos estado hablando, desde un principal lograr muchos acabados para esto. Puedo quitarle rugosidad o aumentarle rugosidad. Puedo aumentar los especulares o esto, hacerlo más metálico o menos metálico. ¿Ok? Todo esto lo puedo yo editar, pero cada una de ellas tiene unas características diferentes. Unas son de relieve, otras son de apariencia, otras son de brillo, ¿sí? Nos vamos a fijar que base color en este momento tiene simplemente un color. Yo quiero aplicarle una imagen, una fotografía. Entonces puedo hacerlo desde acá, cuando yo le digo aquí activo, le digo Image Texture, automáticamente él me crea esta ventana donde yo busco, que puede ser aquí, que lo hemos hecho por este lado, abrir, o puede ser por aquí, donde también le digo abrir. Y busco la fotografía que quiero, ¿ok?
Cualquiera de las dos opciones es aprobada, ¿ok? Entonces simplemente tenemos que buscar dónde está. En este caso lo tengo en esta carpeta. Bien. Lo mejor es que ustedes tengan los archivos donde, digamos, los tengan a la mano, los tengan lo bastante cerca, ¿sí? Para que no tengan después problemas de que se les olvidó llevarse o utilizar una carpeta, etcétera. Entonces yo lo tengo por aquí, textura lata, y la aplico. Entonces la textura lata va a quedar aquí aplicada y ahí aparece. Aparece chueca, aparece toda extraña. ¿Por qué? Porque no le hemos dado otro elemento, pero aparece por aquí. La segunda opción es, voy a borrarlo aquí, y al igual que hago Shift A para incluir objetos acá, puedo darle aquí Shift A para incluir texturas, Image Texture. Aquí está la ventana, fíjense, abro, busco la foto, hago el mismo procedimiento que estaba haciendo hace un momento, ¿sí? En la carpeta donde sé que está, abro, pero aquí nos falta una cosa, conectarla. Y aquí la conexión es el color, lo conecto con Base Color. Si yo conecto color con Base Color, me está diciendo que esta foto la aplique a la apariencia de color del objeto. Si yo le estoy diciendo no, no es a la apariencia de color, es a la de brillo, él va a aplicarlo es por otro lado y ya no se ve en el color. O lo muevo hacia rugosidad o lo muevo hacia la pestaña que yo quisiera. Fíjense que aquí lo está aplicando por rugosidad, pareciera que se ve, pero es que hay unas partes que tienen mayor relieve que otras. Entonces podría ser por ahí. Lo vamos a aplicar por Base Color, entonces lo dejamos acá. Y listo, ya no necesitamos esta ventana, nos vamos a pasar a otra ventana que es el editor V. ¿Por qué? Porque esta imagen necesito que se le aplique correctamente a la escena. Lo hicimos con el personaje de paticas y bracitos y copete. En este caso vamos a abrir una foto, ¿cierto? Vamos a buscar la foto. ¿Cuál foto? La misma foto que estamos utilizando en este momento. Periodo, chaos, texture, textura. Y sobre esta vamos a ordenar la malla de este objeto acá adentro. Como Edit Mode, seleccionamos toda la malla y fíjense aquí cómo está saliendo extraña. La primera vez que yo seleccione los objetos, ella posiblemente los va a aplicar de una forma, de una apariencia rara y empiezo a jugar con el Unwrap. Unwrap es nuestra herramienta, si se acuerdan, para hacer como un desplegado de la malla sobre la textura. Entonces le decimos Unwrap, Unwrap, Unwrap y fíjense que aquí apareció. ¿Esa era la forma en la que queríamos? No, nos tenemos que poner a buscar cuál es la mejor forma. Como el objeto es cilíndrico, posiblemente la mejor sea, por un wrap cylinder projection, que significa proyectarlo en modo de cilindro. No funcionó, listo, seguimos buscando la opción. La segunda o la forma más rápida también a veces es Smart UV Project, donde al activar podemos hacer algunos cálculos de ángulo, de limitación por ángulo, cuáles son los márgenes, cuáles son las áreas, etcétera. Por ahora lo abrimos así y le decimos OK. Y él automáticamente, si se dan cuenta, esta tal vez fue la mejor opción, lo estiró como si fuera, se hubiera cortado por acá y hubiera desplegado la pieza. Algo importante que también podemos hacer es crear una línea de corte. Ejemplo, si yo tengo esto así, yo podría decirle, por favor, córteme esta pieza por aquí por detrás. Quiero que esta línea sea el pedacito por donde yo corto la etiqueta y este es el borde de un lado y ella se voltee. Entonces, a esto, nosotros lo que tenemos que hacer es que a este vértice, ¿cierto? Lo podemos convertir en línea, les decía, ¿cierto? Para hacer ese corte. Entonces, vamos a buscarlo. Ya me acuerdo que debe estar por acá. Por malla, bisect, si no estoy mal.
Entonces, un momento, busco la herramienta. Acá. MarkSim. MarkSim en UV es marcar esa división y fíjense que ahora la marca como un rojo. ¿Ok? Entonces selecciono todos estos elementos, ¿sí? Vuelvo a hacer la herramienta Merge, perdón, Unwrap, Smart UV Project y OK. Y vuelve a hacerlo plano, solamente que ahora este borde de acá es el corte, es este pedazo, él hizo el corte desde este punto hasta este punto. ¿Ok? Si yo me muevo, o yo cojo los objetos acá y los muevo con G, ustedes se van a dar cuenta que tenemos que estirar la pieza, ¿cierto? Escalar, listo, lo suficiente para que toda la escena salga aquí. Y escalar en Y y escalar en Z. ¿Para qué? Para que sea la altura total, ¿sí? O selecciono todos estos puntos, G en Y, hasta acá, y escalo en X, para que, perdón, escalo en X, para que alcance a salir en el borde de la etiqueta. Puede quedar un poquito cortado, podría quedar un poquito más pequeño, no hay problema, ¿sí? Lo importante es que si hay letras, textos, algunos elementos no se vayan a cortar por acá, ¿bien? Entonces vamos a ver, por aquí parece ser que hay un error en algunos elementos. Entonces vamos a hacer esa corrección. UV, unwrap. Aquí creo que quedó mejor. Volví a hacerlo porque estaba viendo unos errores acá. Miren, fíjense en esto. Esta escena no debería estar cortando aquí por la mitad. Esto, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Y por aquí es el corte. Yo les había dicho que el corte debía ser en este punto. Al darle un wrap de nuevo, vamos a ver si ya hizo esa corrección. En este caso, G, rotar. Tengo que rotarlo 90 grados. Tengo que escalarlo. Al parecer, ahora sí está correcto. Al parecer, sí. Y ahora escalar en Y. Listo. Y escalo un poquito acá en X. Y muevo al centro. Bien. Ahora sí quedó aplicado correctamente. No aparecen texturas que se hubieran cortado. Ya sale completa la etiqueta. ¿Sí? Y de nuevo, con la línea de atrás como línea de corte. ¿Puedo tener varios cortes? Sí, yo podría partir la etiqueta en varias partes sin ningún problema. Bien, entonces ya que quedó aplicada, ya que esto quedó correcto, puedo darle Join Areas para unir y ver aquí toda la etiqueta. Volvemos al Object Mode, volvemos a lo que está viendo la cámara y así se ve mi escena. Bien, muy bien. Pero el ejercicio, particularmente, vuelvo a guardar, es que ustedes puedan tener una composición sobre este producto. Entonces quiero hacer una fotografía. Y una fotografía muy interesante, digamos, muy llamativa, muy comercial. Entonces voy a abrir una ventanita solamente para mostrarles cómo podríamos hacer eso. Vamos a mirar ejemplos. ¿Sí? Vamos a buscar en Google ejemplos de pósters, por ejemplo, de cerveza o pósters de algún particular. Vamos a ver. Por ejemplo, beer, publicity, beer can, perdón. Busquemos así, chan, imágenes. Miremos, por ejemplo, algunas. Esta es muy interesante. Este elemento también puede servir. Sigamos viendo algunas donde haya varias cervezas o una composición de varias cervezas. Algo como esto también podría ser muy interesante. Algo como esto. Esta, si le aplicamos algo de profundidad de campo, podría ser interesante. Entonces, fíjense que acá, como la cerveza está en el centro, vista desde abajo, con una iluminación fuerte, ¿cierto? Vamos a hacer una mezcla entre varias.
Tenemos esta con una luz de fondo bastante brillante. Algo que esté flotando en el aire, donde se ve la parte superior, donde se ve en la sombra. Este también se ve muy bien. Esta de acá donde puedo mostrar toda la etiqueta simplemente girando el objeto. Esta, bueno, esta está pequeña. Y esta también, donde las latas no están todas al mismo nivel, sino hay unas más al fondo que otras. Entonces vamos a hacerlo con algo así. ¿Qué es lo que tengo que modificar? La ubicación de la cámara. Es mucho más fácil si yo tengo una visualización de cómo quiero que se vea acá. Y aquí trabajo es la ubicación de cámaras y muevo todos estos objetos en otras vistas. En este caso la voy a ubicar aquí abajo al centro. ¿Sí? Fíjense que quiero que quede en el centro precisamente para que esta se vea como grande, potente, poderosa. Vamos a ir aquí a vista superior, nos vamos a mover en este eje X para hacerla un poco más atrás, darle un poco más de poder a la escena. Recuerden que tenemos una cámara que tiene capacidad de editar los lentes. Podemos aumentarla, hacerla o disminuirla. En este caso quiero que quede en un lente tipo 35 milímetros y voy a acercarla aquí para que ese ángulo, ¿sí?, haga ver esta lata todavía más grande. Muy bien. Ojo con esto, también es importante. Lo mejor es que ustedes editen los objetos, las texturas y todo de manera inicial, y posterior a eso hagan el duplicado que vamos a hacer de los objetos, porque si no tendrían que aplicar la textura. Si primero hicieron todo el duplicado de objetos y cuadraron la escena, etcétera, después van a tener que hacer para cada lata lo mismo que hicimos de material. Entonces por eso digo, es mucho mejor que ustedes primero ubiquen el objeto original, las texturas, los materiales que quieren, y posterior a eso, ahora sí, hacemos esto que vamos a hacer, que es la composición. Shift D para duplicar y poner esta lata, por ejemplo, un poquito más atrás acá, en esta ubicación. La rotamos, por ejemplo, para que salga mucho más cortada la escena. Shift D, la movemos a un lateral. ¿Sí? Rotamos un poquito la escena, seguimos haciendo, y fíjense cómo las latas, no es que haya hecho latas más pequeñas, simplemente que hay unas más atrás que otras. Shift T. Y el último Shift D. Vamos a hacerlo con 5 latas. Ok. Perfecto. Listo, muy bien. Entonces ya tenemos esto. Fíjense la diferencia entre utilizar un lente 35 versus un lente de mayor, ubicado a mayor distancia, ¿sí? En X lo podemos ubicar más lejos, pero de mayor distancia focal. Fíjense en esto. Esta que tiene mayor distancia focal, ¿sí?, va a ser como si estuviera haciendo un zoom en Z, en X, perdón, para moverlo más allá. Esta imagen se ve mucho más plana. Todas parecen que tuvieran la misma altura, a pesar de que están unas detrás de otras. Todas se ven como si estuvieran recortadas, casi cuadradas de la escena. Mientras que si yo disminuyo esta distancia focal a 35, o en este caso hagámosla a 24, por ejemplo, y acerco G en X lo suficiente en la cámara, voy a hacer que se vea la primera mucho más alta, parece que fuera gigante respecto a las otras, ¿cierto? Etcétera. Eso también lo pueden utilizar mucho para el manejo de la escena. Cuando vean, o si vieron fotografía, saben que esto se puede controlar desde la ubicación de la cámara, el tipo de lente, etcétera. Cómo queremos que se vea la escena, lo podemos cuadrar aquí. Voy a hacer que se vean mucho desde la parte inferior. Voy a moverla hacia adelante. Guardo. Bien. Entonces ya tengo mi escena, ya tengo algo interesante. Me parece que se ve bastante bien, ¿cierto? Esta de aquí
podríamos empezar a seleccionar objetos. Aquí también es importante que ustedes puedan, por ejemplo, ocultar las luces un momento, las cámaras, y nuestra área inferior, nuestra línea, esta, perdón, esta de acá, que es este plano, lo voy a ocultar. ¿Por qué hice esto? Para poder seleccionar fácilmente, pero aquí ya puedo iniciar de nuevo las luces. ¿Qué tal si no están así, sino están flotando? Habíamos hablado ahorita. Entonces puedo hacer que yo obtuviera estas últimas, es por acá, en el aire. Sí, habíamos dicho que sí se puede hacer algo de ese tipo, algo en el que estas están flotando, ¿cierto? También lo podríamos aprovechar. Voy a hacer que las de la izquierda están flotando y las de la derecha están mucho más organizadas. Aquí en lo frontal, rotar hacia el frente, eso. Bien, entonces vamos a ver, vamos a ubicarlas aquí un poquito. Perfecto, recuerden tocar todos los objetos, no que no se nos quede nada por fuera de la escena. Que si se les queda algo, pues es un error que quede pronto volando la etiqueta o la chapita de seguridad. Listo, vamos a dejarlas así. Entonces vuelvo a encender las cámaras, vuelvo a encender el plano. Listo, este es mi escenario. Fíjense que aquí se empezaron a crear unas sombras extrañas, puede ser que estas latas estén afectando algo eso. Entonces puedo empezar a mover y cambiar los colores y las fuerzas de las luces. Esta escena tiene, esta cervecería particularmente tiene un color como amarillo. ¿Por qué no aplicamos luces o efectos de iluminación más cercanos hacia esos tonos? Aumento la potencia en este lado, algo así podría ser. Estoy generando una sombra, eso es un error. Entonces tengo que mover esta luz, tal vez más atrás, tal vez más arriba, tal vez más adelante. Jueguen también un poco con eso. Fíjense si cambio el tono, cambio la ubicación, cambio la potencia. Está muy fuerte, 50, chan, mejor. Esta de acá podría tener un poco de tonalidad azul. ¿Será que se va a ver bien? O más hacia los verdes. ¿Cuál podría ser una muy buena escena? Tal vez hacia estos violetas. Pongámoslo al violeta, 30. Fíjense cómo está cambiando nuestra escena. Listo, voy a decirle aquí unir con esta para ver completamente la escena. Y nuestra luz frontal, que debe ser esta cosa que tenemos aquí, o si no, simplemente tocamos área 2, área 1, área esta. Esta es blanca y es más potente, 100. Muy fuerte, 20. Debe ser blanca, puede ser otro tono, podría ser más hacia el rojo, hacia el amarillo, ustedes escogen. Listo. Creo que me gusta cómo se ve esto. La única cosa que falta es la profundidad de campo. Entonces vamos a seleccionar la cámara y vamos a jugar activando la profundidad de campo. Acuérdense que podíamos jugar con esto acá. La profundidad de campo se puede cambiar directamente manualmente acá, ¿sí? Yo puedo jugar con esto aquí. Fíjense que a medida que lo muevo acá, esta parte trasera se ve desenfocada respecto a esta de aquí. Puedo hacerlo por selección de objeto, puedo decirle seleccióneme este objeto como el objeto de enfoque y que lo detrás quede desenfocado. Y después muevo el f-stop, que es la cantidad de apertura del diafragma. Un diafragma más con un número menor significa que está más abierto y significa que la profundidad de campo va a ser más potente el efecto. Uno mucho más alto significa que está tan cerrado que igual no deja ver eso. Fíjense que aquí ya, a pesar de que le dijimos que enfocara este y que esta parte de atrás está desenfocada, está tan cerrado que incluso las partes más al fondo
igual salen enfocadas. Entonces tenemos que abrirlo un poquito. Lo mejor es jugar ahí un poco suave, no hacerlo tan forzado, porque fíjense que al hacerlo tan forzado aquí genera unos errores. Entonces vamos a hacerlo por acá. Creo que aquí se ve bastante bien, aquí logra enfocar lo suficiente, ¿cierto? O no lo hagan con selección del objeto, háganlo manualmente aquí. Aquí ya se ve bastante enfocado este objeto y aquí desenfocado. File, Save. Muy bien. Tenemos entonces nuestro objeto, nuestras luces, todo encuadrado como queremos, las texturas, etcétera. Antes de renderizar, vamos a pasarlo a un modificador, perdón, a un tipo de renderizador que es Cycles. Y Cycles es muchísimo más potente, también mucho más demorado. Esperamos un poquito. Ahí va saliendo la imagen. Ahí nos damos cuenta que la imagen está quedando perfecta, que la parte de atrás está desenfocada, que esta parte está desenfocada, etc. ¿Listo? Entonces, creo que lo hemos logrado. La única cosa que tal vez yo le añadiría, voy a pasarme de nuevo a ir, es una luz de fondo, aquí, que me ayude a ver mucho más brillante. Esa lata central, algo como esta que teníamos por aquí, un elemento de este tipo. Entonces vamos a aplicar ese tipo de luz atrás. Para eso simplemente voy a crear una luz, puede ser una luz puntual, ¿cierto? Fíjense aquí donde está adelante y también se ve muy bien. Voy a dejarla ahí y voy a duplicarla y la voy a mover en X a la parte posterior, fíjense, y en Z para que brille un poco más arriba. Y la voy a mandar más hacia el fondo. Exacto, y le vamos a dar mayor potencia. ¿Sí? 100. A ver, aquí está. ¿Cómo cambia la escena? Esta luz y esta frontal también la cambia bastante, pero está un poquito más arriba y en la base, pero le voy a bajar la potencia. Listo. Creo que en este momento ya está la escena como quiero que quede. Se ve bastante bien, el brillo aquí afecta muy bien positivamente la escena, le da un mejor borde a esta foto, ¿cierto? Salvo la escena y listo, ya podemos renderizar, es simplemente render. Y este es el resultado que vamos a tener. Se demora un poquito mientras él calcula. Que vamos a ver en algunos casos y dependiendo del tipo de motor de render, vamos a ver unos cuadritos que van apareciendo y la escena empieza a aparecer por cuadritos, o la otra es que la escena empieza a aparecer por punticos. Perfecto. Ya tenemos nuestra escena, se ve muy bien, creo yo. Logramos resaltar el producto en el centro, logramos resaltar hacer una composición muy interesante. Esta parte de atrás podríamos incluso potenciarla mucho más con luces de colores que reflejen sobre el fondo, así que vamos a hacer ese ajuste. Voy a dejar esta imagen por aquí. Y estas mismas luces que utilizamos, que quedaron por allá en el fondo. Perdón, vamos a mirar aquí. Esta de acá me gusta mucho. Vamos a ponerla, perdón, vamos a duplicarla, Shift D, la vamos a poner por acá y Shift D la vamos a poner por aquí. ¿Qué estoy haciendo con esto? Vamos a jugar un poco, les dije, vamos a ponerle a esto 30, vamos a ponerle a esto 10, sí, esos dos, en 10 está mucho mejor, entonces vamos a ponerle aquí 10, pero le vamos a poner color. Aquí quiero que sea más potente el amarillo, un color naranja. Y aquí quiero que sea todavía más potente el violeta que utilizamos inicialmente, o un rosado, algo así. Perfecto, aumentemos la potencia de la luz, aumentemos la potencia de la luz aquí a 20, a 50, vamos a jugar un poco con eso. Fíjense que mejora bastante la imagen. ¿Sí? Fíjense en esto,
esto que vemos aquí respecto a esta otra imagen. ¿Okay? Es todo composición. Esta se ve más limpia, más blanca, esta área de pronto muy oscura. Esta hace brillar aún más esto, resalta esta lata, este color violeta, rosado, etcétera. También le da un color muy agradable a esta zona. Bien. Entonces con esto vamos a darle File Save y renderizamos. Bien. Render, render. Aquí esta va a cambiar. En un momento van a ver el cambio en estos dos. Fíjense en las dos esquinas. Esperemos y aparece. Listo. Cambia, mejorando mucho más esa imagen inicial. Bien, una última cosa. Esto se renderizó con Eve. Vamos a guardarlo. Y ahora vamos a hacer el mismo render, pero con Cycles. Un tema con Cycles es que tenemos que calcular la cantidad de sampleos. Y ojo con esto. Vamos a decirle render, render. Nuestra escena empieza a aparecer. Bien. Él va a calcularlo por sampleos. Y nos empieza a aparecer esta lista donde nos dice tiempo aproximado o tiempo que lleva y sampleos. Fíjense, primer sampleo. Bota una cantidad, una nube de puntos que nos muestra algo de la imagen. No ha terminado. Segundo sampleo. Sigue mejorándola. Tercer sampleo. Sigue mejorándola. Pero fíjense aquí. Le estamos diciendo 4 sampleos de 4096. Entonces, esto va a demorar hasta que él no llegue a 4096, no ha acabado y no nos va a dejar guardar. Entonces, va a ser mucho mejor la imagen, pero va a ser un poco más demorada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Jugar con la cantidad de sampleos. Si ustedes van a hacer una entrega de proyecto y tienen que hacer un render rápido, es mucho mejor Eve, aunque la calidad de Cycles es mucho mejor. ¿Qué hago para que eso no ocurra? Máximo cantidad de sampleos, escríbanla ustedes directamente. 5, 10, 15, 20, 25. Si para ustedes 25 es suficiente, 25, enter, render, render image. Esperamos. No significa que va a ser muchísimo más rápido, pero sí, apenas cuando llegue a 25 va a dejar de renderizar. ¿Listo? Entonces ahí ya nos va a permitir hacer ese ajuste. Mira, aquí ya cambió. Sampleo 0 a sampleo 0 de 25, 1 de 25, 2 de 25 y así hasta llegar a los 25. Las dos imágenes van a ser de muy buena calidad, sea con Eve o sea con Cycles. Cycles, como les digo, es mucho mejor y sobre todo en tipos de materiales. Entonces, ojo con eso. Recomiendo que lo rendericen con Cycles. Si están muy afanados, no lo rendericen con Cycles. Si con Cycles se acabados para entrega final. Entonces, al menos una semana antes empezar a planear los renders, que no sean 5 minutos antes de la entrega, ¿ok? Vamos en 6, 7, lo vamos a dejar ahí. Perfecto. Entonces, bien, hemos logrado analizar cómo será la aplicación de materiales. Creo que quedó bastante bien en este ejemplo y espero que ustedes puedan avanzar un montón con esto. No se les olvide que son cuatro productos. Primero el escaneo, el segundo estos materiales, el tercero el objeto 3D que están modelando y que espero que sea de muy buena calidad o lo más parecido al escaneo que hicieron. Y el cuarto es libre. Ustedes escogen la próxima sesión, revisamos cuál va a ser su entrega de trabajo libre. Muchas gracias por su tiempo.